Decía el cántico, cuando ya en la presencia del Señor esté, con dolor, que con los algunos que me despedí, ante su presencia los volvamos a ver. Qué bonitas palabras, qué bonito cántico que estuvimos entonando. Siempre y cuando nosotros cantemos pero también con el entendimiento, que podamos captar el mensaje del cántico. Lógicamente que también la palabra de nuestro Dios. Pero, ¿cuánto tiempo estaremos en esta vida? ¿Se ha puesto a pensar cuándo será el último día en esta tierra? Porque nacemos, vivimos, nos reproducimos, pero también vamos a morir. Muere el niño, muere el joven, muere el adulto y muere el anciano. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿qué va a pasar de usted o de mí mismo? ¿A dónde voy a llegar? ¿Voy a estar consciente? Claro que voy a estar consciente. El Sagrado Libro nos dice que vamos a estar conscientes. Algunas personas que han muerto, hablando bíblicamente, están en ese lugar de espera, esperando para que cuando todos y cada uno de nosotros estemos en ese lugar, nuestro Señor Jesucristo va a venir en las nubes, porque está puesto para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y a veces lo agarramos como una rutina, como algo mecánicamente. Nosotros como cristianos, cada domingo lo mismo, se acaba el sermón y bueno, vamos a la vida que viene. Pero que en esta tarde nos pueda llegar un pensamiento de meditar. Sí, obedecer lo que dice la palabra de Dios o no obedecer. Arriesgarte, porque a veces tenemos ese pensamiento, arriesgarnos si Dios va a tener misericordia de nosotros. Porque va a venir por segunda vez en llama de fuego para dar retribución a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Destituidos de la presencia de nuestro Dios, por cuanto no obedecieron. Y va a ser lamentable, amigo, amiga, familia y hermano. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a estar concentrados en la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 11, el versículo 13 en adelante. Claro que habla de los gigantes de la fe, pero también ellos tenían la mente preparada, que eran peregrinos como nosotros. Y si ellos fueron peregrinos, y si ellos están en ese lugar de espera, también a nosotros. Pero recuerden que el rico está en ese lugar de espera, pero en el lugar de tormento. Pero estos están en el seno de Abraham, en el Hades, en el lugar de descanso. Y podemos decir claramente, sencillamente, que Dios descanse, que Él descanse. No están en el cielo, están en ese lugar esperando. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los gigantes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo, y saludando, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y luego vamos a agarrar los nombres, dice el 17.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe habitó Isaac a Jacob, por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dijo: mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron al decreto del rey, no temieron al decreto del rey. Por la fe, escondiendo entre ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Padre Dios, necesitamos de tu guía. Ayúdanos, Padre Dios, en esta tarde. Perdona nuestros pecados. Queremos estar, Padre Eterno, meditando en tu palabra y que se pueda entender, Padre Eterno. Necesitamos de tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias te damos. Te decimos amén. Fíjense cómo menciona a Abraham. Nos da 4 nombres. Hay muchos en este capítulo. Habla también de David. También habla de Abel. También habla de Nob. También habla de Noé. Pero nos vamos a concentrar en estos nombres que estuvimos mencionando: Abraham, Jacob, José y Moisés, que es la lectura que estuvimos meditando en esta tarde. Es la lectura que vamos a estar meditando para que nosotros entendamos que somos peregrinos, que tarde o temprano, como yo voy a morir, va a morir mi esposa, como va a morir la hermana Blanca, como va a morir Rogelio Ignacio, va a morir Perla Toscano, va a morir Wendy Toscano. Todos vamos a morir porque somos peregrinos. Porque está puesto para los hombres que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y cuando nosotros nos concentramos en la palabra de nuestro Dios, a veces olvidamos que en un momento y abrir de ojos vamos a morir. Por eso es bien importante que todos y cada uno de nosotros obedezcamos a la palabra de nuestro Dios, al mensaje que nuestro Dios nos trae en esta tarde. Le dijo a Dios a Abraham, sal de la tierra de Ur de los Caldeos, a una tierra que yo te voy a mostrar. Él sin titubeo salió de la tierra. Él sin titubeos, ahí en el capítulo 12 del libro de Génesis, salió Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos como Dios le mandó. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjense cómo dice ahí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Sal de tu parentela. Hay veces nosotros queremos estar ahí con las culturas, con las enseñanzas de nuestra familia. Y no queremos salir de ese pensamiento. A veces llegamos, si obedece mi esposa a Dios, yo obedezco. Y viceversa, si obedece mi esposo, yo obedezco. Abraham no fue así.
Abraham salió obedeciendo a Dios, a una tierra que ni él sabía dónde estaba. Pasó por Babilonia, pasó por Aram, pasó por Siquem, pasó por Ur de los Caldeos. Por todas esas partes pasó y pensaba, yo quiero pensar como Abraham y decir, ¿será esta tierra la que me va a entregar Jehová? ¿A dónde? ¿A cuál tierra? Acabamos de leer la lectura a una tierra que ni siquiera él sabía. Pero no estaba buscando una tierra literal como la que nosotros a veces pensamos, sino una tierra celestial. El propósito es obedecer a Dios. Podemos estar años y años y años aquí en este lugar, llamando a todo el mundo, pero estamos haciendo el trabajo, el propósito que venga y que obedezca a Dios, porque Él tiene planes para nosotros. Él quiere que tú y yo vayamos a la presencia de nuestro Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí vemos una esperanza para el gentil, para toda aquella persona que estaba lejos de Dios. Pero Abraham, ¿saben de qué? Salió de aquel lugar sin saber a dónde iba. Llegó el momento en que Dios le dijo a Abraham, ¿ves toda esta tierra? Te la voy a dar a ti. Mírala porque yo te la voy a dar a ti. Fíjense cómo dice ahí, los pastores de Lot, porque también salió Lot, también salió su esposa Sara, también salieron estos pastores de Lot, como salieron también los pastores de Abraham, y hubo altercado, pero eran peregrinos como usted y como yo. Era el peregrinaje de Abraham. Y no se olvide usted y yo que aquí somos peregrinos en esta tierra. En esta tierra, tarde o temprano, así como tuvo dificultades Abraham con su familia, también nosotros tenemos esas mismas dificultades con algunos de nuestros familiares. Pero ¿sabe de qué? Arreglemos cuentas con claro que con Dios primero, pero también llevemos la fiesta, como se dice vulgarmente, llevemos la fiesta en paz. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Primero hay que obedecer a Dios y no peleemos, no nos disgustemos. Fíjense cómo dice ahí en Génesis capítulo 13, en el versículo 14. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Abraham, haga de cuenta que yo voy pasando por aquí, por Las Vegas, yendo a Los Ángeles, y me dice, mira, Rogelio, todo esto va a ser tuyo. No me digas. Bueno, Abraham tenía esa fe. Abraham tenía esa confianza. Si Dios dice así, así va a ser. Somos peregrinos. El tema en esta tarde, somos peregrinos en esta tierra. Abraham fue peregrino en esta tierra, pero Abraham salió obedeciendo a Dios. Que tú y yo también salgamos obedeciendo a Dios, y que no salgamos, en ciertas palabras le estoy diciendo, hagamos un convenio con Dios. Si creyeres que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Acércate. Vamos a arreglar cuentas con Dios. La paga del pecado es muerte.
Si tú no vienes a Cristo, nuestro Señor Jesucristo ya pagó la deuda. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabes de qué? Que Jesús ya pagó el precio. Porque por precio fuiste comprado. Pero ¿sabes de qué? Nosotros no nos cuesta nada. Simplemente obedecer. Venir a los pies del Señor. Así como Abraham, porque era peregrino en esta tierra. Y así como es peregrino fue Abraham, también tú y yo y todos los que estamos atentos en esta tarde, somos peregrinos. Con altas y bajas, con problemas, porque Abraham también tuvo problemas. Se peleó con Lot. Y después cuando vieron, hubo guerra con los de Sodoma y Gomorra, Abraham vino y rescató todo de los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y vino y rescató a Lot y se volvió a ir. Y le dio el diezmo a Melquisedec, rey de justicia. Pero lo que quiero darles a entender en esta tarde, que así como tuvo Abraham situaciones, también tenemos situaciones nosotros. Pero ¿saben de qué? Que Abraham estaba tomado de la mano de Dios. Porque sabía que era peregrino. Y que no haya nadie a quien más acudir, sino solamente a Dios. Que no tú y yo arreglemos cuenta con nuestro Dios. ¿Saben de qué? Que Abraham y Sara, o Sarai, no pudieron tener hijos. Y le pedía a Abraham un hijo. ¿A poco este mancebo, hijo de Agar, va a ser el que va a descender? ¿El que va a llevar la primogenitura? No, le dijo Jehová, vas a tener un hijo. Fíjense cómo dice en el 15. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, soy yo tu escudo y tu galardón será sobremanera. Respondiendo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ande sin hijo y el mayordomo de mi casa sea un Damasceno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego le dice, luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo Jehová: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur, de los caldeos, para darte heredar esta tierra. Cuando nosotros venimos a la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, estas palabras son las que nos llenan de ánimo. Porque si ayudó a Abraham, ayudó a Jacob, ayudó a Isaac, ayudó a José, ayudó a todos y cada uno de ellos, a Moisés, nos va a ayudar a nosotros. No porque nosotros lo estemos obligando, sino porque así es la promesa. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay Dios fuera de mí. No hay nadie. Este Abraham llegó a tener su hijo. Llegó a tener su hijo. ¿Y saben qué? A la edad de 100 años tuvo a su hijo Isaac. Pero ¿saben de qué? A los 17 años que tenía Isaac, Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo, y ofrécemelo en holocausto en el monte Moria. Tanto tiempo duró Abraham pidiéndole un hijo a Dios, y ahora Dios le dice: ¿sabes qué? Dame a tu hijo en holocausto. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Que nosotros lo pensáramos 2, 3 veces. Se levantó, montó el asno y agarró a su hijo y se dirigió al monte Moria. Y le dijo a sus criados: ustedes esperen aquí.
Y vamos a subir yo y el muchacho. Y serviremos y adoraremos a Jehová y volveremos. Y volveremos. Y viene Abraham y hace, eso lo encontramos en Génesis capítulo 22. Y hizo el lugar de fuego. Y viene, Padre mío, veo el holocausto, veo la leña, pero no veo el animal, no veo el cordero. Amarra a Abraham a su hijo Isaac y lo va a degollar. Y viene un ángel de Jehová y le dice, no lo hagas. Cuando nosotros tenemos situaciones, por muy mayores que sean, si andamos como Dios manda, no temamos, porque somos peregrinos en la tierra, porque Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó, esta es de ahí, es una figura del día que nuestro Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Porque el Cordero era Jesús y el Padre el que dejó que fuera crucificado nuestro Señor Jesucristo. Porque somos peregrinos. Que nosotros meditemos en la palabra de nuestro Dios, que nosotros meditemos. Punto número 2, el peregrino, fue peregrino también Jacob. Abraham tuvo un hijo, y este hijo se llamó Isaac. E Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y Jacob era hombre de hogar, pero su hermano era hombre de casa. Pero también ellos nacieron, cuando nacieron, fíjense, Abraham vivió 175 años, peregrino. Ahora viene Jacob. Desde el vientre de cuando estaba Jacob e Esaú, Dios ya sabía, ellos ya estaban peleando. Fíjense cómo dice en Génesis capítulo 25. Fíjense el 25-21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? A Rebeca. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde el vientre de Rebeca, Dios ya sabía la vida de estas 2 personas, de Jacob y de Esaú. Como cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya sabía. Dios ya sabe, porque el pensamiento de nosotros nunca nos vamos a comparar con Dios, porque somos peregrinos, porque tenemos un corto tiempo aquí en la tierra, pero la mayoría o la eternidad va a ser con Dios. Y es la invitación que somos peregrinos para que vayamos y moremos con Él por una eternidad. Que no hay tiempo de pelear con nadie, no hay tiempo de estar en discusión con nadie, no hay tiempo de desperdiciar la vida en cosas que no son agradables a Dios, porque vamos a morir. Y cuando yo muera, yo voy a tener situaciones, desde el momento en que yo muera, ay, que mi hermano Rogelio está ahí en el cielo. No, para el cielo. Si se portó bien, está en el lugar de descanso. Si se portó más o menos, está en el lugar de tormento. Si no obedeció a Dios, está en el lugar de tormento. Si es malo, está en el lugar de tormento.
Pero si obedeció a Dios, está en el lugar de descanso. Si llevó una vida ordenada, está en el lugar de descanso. Si tuvo dificultades, está en el lugar de descanso. Cuando Jacob robó la primogenitura de Esaú, cuando Esaú se fue ahí en sus versículos, fue a traer una casa, fue a cazar un animal. Y cuando vino le dijo, ¿sabes qué, Esaú? Véndeme tu primogenitura. No, yo tengo hambre, dame de ese guisado que tienes. No, si me das tu primogenitura, te doy. Sí, yo de todos modos, ¿para qué la quiero mi primogenitura? ¿Para qué quiero yo la bendición de Dios? Si de todos modos voy a morir. ¿Para qué yo quiero? Fíjese cómo dice ahí. Fíjese en el 25-29. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en tu día tu primogenitura. No se le durmió. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió, en pocas palabras, lo que Dios le tenía destinado a Esaú. Pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabe. Puedes venderlo. Dice allá en Mateo capítulo 16, versículo 26, si no estoy seguro por ahí, dice, ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una combinación con este texto que nosotros estamos analizando en esta tarde. ¿Qué vale si tú vendes todo, si te concentras en lo material, si te concentras en los deleites de esta vida, de esta tierra, y desprecias la bendición de Dios? ¿Qué le aprovecha al hombre? Allá me acuerdo también de allá de Lucas capítulo 12, estaba un hombre, 12:16, por ahí lo podemos encontrar. Un hombre que dijo, muchos frutos tengo en mis graneros. ¿Qué voy a hacer si mis graneros no están tan grandes? Y dijo entre sí en su mente, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores. Y después diré, alma mía, gózate, deleítate. Y una voz que salió, una voz del cielo que venía del cielo dijo, necio, ¿no sabes que todo lo que has hecho no has considerado de quién será? Porque esta noche vengo a pedir tu alma. Y lo que has hecho, ¿de quién será? Yo no estoy diciendo que sea malo que hagas. Si tienes la oportunidad, qué bueno. Pero que tú, en esta vida de peregrino, busques a Dios. Busquemos a Dios. Jacob se estaba preocupando por su bendición espiritual. Esaú estaba buscando lo material. Lo material. Fíjense en el 28, hablando de Jacob, huyó de la presencia de Esaú porque le robó la primogenitura, después le robó la bendición y tuvo que huir Jacob a Harán. Pero cuando iba en el camino, con miedo de Esaú, porque buscaba para matarlo, no se olvidaba de Dios. Jacob. Fíjense en el 28:12. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí
Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y toda la familia de la tierra será benditas en ti y tu descendencia. ¿Hasta dónde viene el hilito? Ahora Abraham, Isaac, ahora está Jacob. Pero era peregrino, apenas iba empezando. Los planes de nuestro Dios, Él lo sabe. Allá vas a entrar con tu suegro en Harán. Ahí llega, se enamora de Raquel. Labán le hace ahí un trabajo, vamos a pensar de esta manera. Le hace trampa y le cambia en la noche de bodas a esta. Quita a Raquel y pone a Lea. Pero a Jacob tenía que trabajar 7 años porque se daba un dote. Dice: yo te voy a trabajar 7 años por Raquel. Pero como Dios estaba con Jacob, eran bendecidos todos en ese lugar. Hasta Labán era bendecido. ¿Por qué? Porque donde está una persona que está luchando por mantenerse firme, peregrino en esta tierra, nunca se debe desconectar con Dios. Así estaba Jacob. Y luego ya después trabajó trabajó 7 años por Raquel, y luego trabajó otros 7 años por Lea, y luego estuvieron ahí como 20 años, y tuvo que salir Jacob, tuvo que huir de ese lugar, de Harán. Y después se tenía que arreglar cuentas con Esaú. Y es tan bonito cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, es tan hermoso cuando estos 2 hermanos le manda una caravana de los niños, le manda unos grandes regalos, le manda tantas y tantas cosas a Esaú para arreglar cuentas entre ellos mismos. Porque era peregrino. Y ya venían sus hijos con ellos. Mandaban los niños. ¿Y saben lo que pasó cuando se juntaron Esaú y Jacob? Se abrazaron y lloraron. Como ellos tuvieron situaciones, también nosotros tenemos situaciones. Que nosotros arreglemos cuentas con Dios, pero también que arreglemos cuentas con nuestros hermanos. Y estoy hablando también de hermanos en Cristo. No puede haber un hermano que tenga pique con otro, porque ¿saben de qué? Somos peregrinos, y cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a entrar al cielo. Ponte a cuentas mientras estás en el camino. No sea que el juez te entregue al alguacil, el alguacil y todas esas palabras. En pocas palabras, no vamos a entrar a ver a Dios. Pero, y cuando digo esto, es porque nosotros como hermanos en Cristo no tiene que ver esto, pero también, aunque el mensaje es para todos y cada uno de aquellos que no han obedecido a Dios, también por cosas significantes, cosas terrenales, a veces no nos hablamos. Qué feo, qué falta de humildad, es la palabra, de humildad. Porque somos peregrinos en la tierra. Pero ¿saben de qué? También cuando estas personas tuvieron dificultades, se arreglaron cuentas con él. Después tuvieron 12 hijos. Jacob tenía de Lea, tenía de Raquel, tenía de las 2 concubinas, la sierva de Lea y la sierva de Raquel. Y viene Rubén, Simeón, Leví, Judá y Sacar, las 12 personas, y viene Dina. Y viene una grande hambruna. Y luego viene José y lo venden. Jacob amaba mucho a José.
Y estoy hablando este relato para que vean, sepamos nosotros que no nomás nosotros tenemos situaciones, sino también nuestros padres patriarcales tuvieron situaciones, pero ellos tenían el pensamiento de que eran peregrinos en la tierra. Ellos vendieron a un hermano que se llamaba José. Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, todos y cada uno de ellos lo vendieron por 20 monedas de plata con unos amalecitas. Y esto se lo llevaron, lo metieron en una cisterna y querían ellos matarlo. Y cuando ellos le dijeron, ¿sabes qué? No lo matemos. Es nuestra sangre. Entre ellos peleando que iban a hacer con José. Vamos a venderlo mejor. Y así no nos manchamos las manos de sangre. Era grande la maldad con José. Vinieron y le dieron 20 monedas de plata y se lo llevaron a Egipto. Y José, cuando estaba en Egipto, punto número 3, peregrinaje de José. Vamos a brincar ahora a José. Este José lo vendieron en este lugar. Pero también José era una persona que estaba tomando de la mano de Dios. Este José, que había sido vendido por sus hermanos, llegó a la ciudad de Egipto. Este José estaba en ese lugar a la edad de 17 años, fue vendido. Era joven el muchacho. Pero también en Egipto tuvo situaciones José. En Egipto también tenía situaciones. Fíjense cómo dice en el 37, Génesis 37. Dice el 27, 37, venid y vendamos a los ismaelitas, y no sean nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José. Pero ¿sabe de qué siempre estaba? La mano de Dios con ellos. Dice 39, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que los habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el Egipto. Ese es el punto primordial, que esté Dios con nosotros en cualquier situación que nosotros estamos. Sus hermanos no lo querían, su padre lo amaba, pero había situaciones. Pero Dios no se apartaba de José. Como también nosotros no queremos que Dios se aparte de nosotros. Pero ¿saben de qué? Esta mujer de Potifar le saca mentiras que él se quería aprovechar de la mujer de Potifar y fue mandado a la cárcel. Pero cuando estaba en la cárcel, Jehová no se apartaba de José. Estaba con ellos y todo lo que hacía José en la cárcel caía en gracia con los superiores. Pero no deja de ser prisión. Pero Dios siempre estaba con José. Dice ahí en la palabra de nuestro Dios en el capítulo 41.
cuando estaba José en la cárcel, fíjense bien ahí, dice en el 40:23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Cuando este José estuvo en la cárcel, viene el copero del rey y viene el panadero del rey. Y cuando está en la cárcel les interpreta un sueño que habían tenido estas dos personas. Y le dice, así como estuvo este sueño. Yo tuve un sueño que en términos de 3 días le daba la copa al rey. Pero no sé qué quiere decir este sueño. Y le dice, ¿sabe de qué? Así como este sueño que son 3 días, y como le estaba dando, en 3 días el rey te va a restituir y vas a regresar al trabajo que tenías. Y viene el panadero y le dice, a ver, tú interprétame tuve un sueño del canasto del pan y que era en la cabeza y que las aves venían y comían el pan y todo eso. Ok, esta es la interpretación del sueño. Así como fueron 3 días, también son 3 días. Pero tu cabeza va a ser colgada. Y así fue. Como pasaron los 3 días, el copero volvió a su cargo. Y le dijo, no te olvides de mí. Cuéntale al rey para que él tenga misericordia y me pueda sacar de este lugar de prisión. Pero Dios estaba así, le estoy dando estas historias para que nosotros entendamos que como ellos tuvieron situaciones, nosotros también tenemos situaciones. Pero estaban estos hombres de fe tomados de la mano de Dios. Tomados de la mano de Dios. Y que todos y cada uno de nosotros, también nosotros. Y el sueño que había tenido este rey era que 7 espigas gruesas y había 7 espigas marchitas y las marchitas se comían a las gruesas y también 7 vacas gordas y vacas flacas y las flacas se comían. Bueno, esta es la interpretación, dice José. Cuando vienen esta persona que nos descifró los sueños, también, Señor mi rey, le puede descifrar los sueños a usted, señor rey. Bueno, pues mándenlo llamar. Y José van y lo bañan, lo lavan, porque pues, me imagino cómo ha de estar la persona en la prisión, y lo presentan al rey. Esta es la interpretación que Dios lo revela, no yo, dice José. Así como estos 7 años de abundancia, van a venir 7 años también de prosperidad. Dice, ¿hay alguien que puede hacer cargo de este trabajo? ¿Hay alguien que pueda asumir este trabajo? ¿Y cómo le podemos hacer? Que todos del país de Egipto, de la ciudad de Egipto, den el 5%, que ahorren para que cuando esa situación se presente, nosotros podamos cubrir ese tiempo, que no nos haga falta. Y realmente así sucedió. Pero ¿saben de qué? Viene Jacob, vienen sus hermanos y caen ahí nuevamente. Fíjense cómo dice el 45. Ahora el peregrinaje de José. Viene esta situación, dice, no podía ya José contener delante de todos que estaban al lado suyo, hablando de los hermanos, con José en el 45 de Génesis. Clamó, dice ahí, todos suyos, y clamó, hacé salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José y a sus hermanos. Entonces se dio a llorar, gritos oyendo en Egipto, y oyó también la casa del faraón. Dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron contestarle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todo lo que suceda y todo lo que estamos pasando es porque Dios lo permite. Es más, Dios hace que todas estas cosas sucedan porque somos peregrinos, y Dios lo hace para que vengan personas a conocer a Dios. A conocer a Dios. Dice el 6.
pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para procederos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahí está José, una persona que entiende que es peregrino y que entiende que lo que pasa es porque Dios así lo quiere. Pero José estaba en un momento que tarde o temprano iba a morir, porque tanto fue así que dijo: cuando yo muera, júrenme los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente visitará y haré llevar aquí mis huesos de este lugar. No dejen mis huesos en este lugar de Egipto, que mis huesos vayan con ustedes. ¿A dónde van a ir tu alma? ¿Dónde vas a ir? Es cierto que el cuerpo vuelva al polvo como era, el espíritu de vida vaya a la presencia de Dios, pero que tu alma no vaya al lugar de tormento, que vaya a ese lugar de espera, o que vaya a ese lugar donde vamos a estar, porque está un día establecido que cuando Cristo venga va a llevar el reino al Padre, y el mismo Verbo, el mismo Jesús se va a atar junto con nosotros al Padre. Y esa es la que nosotros queremos que usted entienda, que somos peregrinos en esta tierra. Peregrinaje de Moisés. El peregrinaje de Moisés, un varón que nació en los tiempos cuando Faraón había dicho que todos los niños murieran, porque se había sobrepoblado el pueblo de Israel en la ciudad de Egipto. Pero ¿saben de qué? Este Moisés prefirió más los sufrimientos del pueblo de Israel que los deleites del país de Egipto. Fíjense cómo dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Esta es una narración que Esteban está dando a todos y cada uno de aquellos que no querían obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense aquí, en el 20. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y sus obras. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el mundo con la sabiduría del mundo? Moisés usó ese conocimiento que había adquirido en Egipto para poder usarlo positivamente. Claro que hubo un problema ahí, que un egipcio se llenó de ira porque uno de los egipcios estaba golpeando a uno del pueblo de Israel. Y lo golpeó y lo mató y lo escondió en una arena. Y después huyó a esta ciudad con su suegro Jetro, y ahí duró 40 años. Fíjense cómo dice el relato: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vio el corazón visitar a sus hermanos. Dice: al ver uno que maltrataba lo defendió, hiriendo al egipcio, y vengó al oprimido. Dice el 25, Hechos 7:25. Pero él pensaba que su hermano comprendía que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno con el otro? Entonces él maltrataba a su primogénito, a su prójimo,
le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Así como mataste ayer el egipcio, al oír estas palabras Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián con su suegro Jetro. Pero Moisés nunca se apartó de Dios. Moisés huyó. ¿Sabes qué, Moisés? Quita tus zapatos, quita tu calzado, porque tierra santa es donde estás pisando. He oído el clamor de mi pueblo y te he llamado para que vayas a ser libertador de ellos. Y Moisés los sacó de la tierra de Egipto y estuvo con ellos, estuvo batallando con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y por 40 años, o sea que 40 años en Egipto, 40 años pasó con su suegro Jetro en Madián y 40 años en el desierto. Y muere a la edad de 120 años. Y cuando muere, Moisés rogaba a Jehová, Señor, ayúdame, que yo pase, orando le dice, que yo pase este Jordán y que yo esté en la tierra que le prometiste a mi padre Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a mí. No, Moisés. Súbete al monte Nebo y vas a morir. Vas a morir, no vas a entrar. En pocas palabras, somos peregrinos, pero que no nos rehusemos tomarnos de la mano de nuestro Dios, porque somos peregrinos en esta tierra, así como fueron ellos, también nosotros. ¿Por qué no vienes y tomas parte del peregrinaje, pero tomados de la mano de nuestro Dios? Y Él sabe, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier cosa económica, yo no te estoy diciendo ni te puedo prometer lo que no está escrito en la palabra de Dios, pero es una cosa sí sé, que no te va a abandonar, como no abandonó a Abraham, como no abandonó a Jacob, como no abandonó a José, como no abandonó a Moisés, tampoco nos va a abandonar. Porque Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo cual ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Por eso, mientras que eres peregrino, levántate y ven y toma o llámame 702-265-8577 y haremos algo para que tú seas un peregrino, pero tomado de la mano de Dios. Vamos a cantar un himno de